Muy buenas tardes. El Cebeta número 197 de Providencia, Cajeme, Sonora, les agradece su presencia a la segunda conferencia Escuela para Padres con el tema La empatía, una buena herramienta para una adecuada educación, impartida por el psicólogo Joaquín Solorio Fuentes, licenciado en Psicología de Litton. Él es responsable del programa Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria número 4, psicoterapeuta clínica San José, responsable del programa Enlace Comunitario Itson Guaymas 2005-2009, psicólogo de Seguridad Pública de Cajeme 2012 al 2015 y director de la Academia de Policía de Cajeme 2015-2018. Le vamos a ceder la palabra al psicólogo Joaquín Eduardo Solorio Fuentes para que nos dé la conferencia. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, maestro. Para mí es un gusto estar con ustedes. Para mí siempre es un gusto la invitación. Y estoy con mucho gusto aquí para compartirles el tema de la empatía como herramienta para la educación. La empatía es una parte clave, no nada más la educación de padre a hijo, no es para hacer una buena o mala educación. La empatía nos sirve a nivel general, a toda la familia. La empatía va más allá, siempre contestamos, ¿qué es la empatía? No, pues ponerse en el zapato del otro. La empatía es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el papel del otro, sentir lo que el otro siente. Es una respuesta correcta y simple, pero para lograr ponerte en los zapatos del otro, tienes que pasar por algo, no es tan fácil como se contesta. La empatía, el ponerse en los zapatos del otro, para ponerte en los zapatos del otro, para sentir lo que el otro siente, tienes que pasar por la tolerancia, tolerar y aceptar a las personas como son. Ejemplo, los papás a veces quieren educar como los educaron a ellos. Se causa un extremismo en los papás, en la crianza, en los estilos de crianza de los papás. O quieren educarlos como fueron educados, o quieren educarlos totalmente lo contrario a como ellos fueron educados. Caemos en esos errores de buscar o la similitud o todo lo contrario. Entonces decimos, a mi hijo no le va a hacer falta lo que a mí me hizo falta. Empezamos, si mi hijo me pide algo, se lo compro, porque como yo carecí de juguetes, como carecí de cosas que tenía ganas, cosas que yo veía que a mis amiguitos les compraban, y a mí no, a mis hijos no van a carecer de lo mismo. O decir, no hombre, mijito, yo a los 12 años, yo ya trabajaba, vámonos a trabajar. No, mijita, yo a los 9 años ya lavaba los trastes, a lavar los trastes, ya barría, iba a los mandados y todo. Ahí, en esa parte, el querer compararlos para que no sean igual a como nosotros nos tratarlos, o compararlos para decirle, yo a esa edad yo ya hacía esto, a esa edad yo ya hacía esto. Es cuando perdemos la empatía, no hay una comprensión, no hay una tolerancia. Y se pierde lo que es la clave de la buen estilo de crianza. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a tolerar no nada más al niño, a tolerar todo el contexto. ¿Qué es todo el contexto? Hoy en día, en las escuelas, no nos enseñan como nos enseñaban antes. Antes en las escuelas sí había una educación. Hoy los maestros, y no estamos hablando ya nomás de los maestros, yo lo que estoy diciendo es que estamos en otros tiempos, simplemente. Estamos en otros tiempos. Ahora, hoy en día, dice el maestro, yo te educo 2 más 2 son 4. Yo te educo a decir que la T con la A es ta, que la P con la A es pa. Yo te enseño las letras y los números. La educación que te la den en tu casa, mijito. Allá que te enseñen a decir gracias, allá que te enseñen eso. Estamos bien, no estoy criticando a nadie.
Estamos viendo cómo es hoy en día. Antes, ¿cómo era la educación en la escuela? En la escuela también enseñaban desde el decir, por favor, desde el decir gracias. Recordemos lo de la vieja guardia, los que ya estamos viejitos, recordemos que nos enseñaban de que cuando llegaba alguien al salón, nos poníamos de pie y decíamos, buenos días o buenas tardes, y hasta que esa persona que llegaba al salón decía, buenos días o buenas tardes, se pueden sentar, ya nos sentamos. En la escuela también el maestro se encargaba de decirnos en qué momento tener que decir el por favor, en qué momento tener que decir el gracias, en qué momento dar las cosas en la mano, en qué momento no se debe de gritar, en qué momento hay que respetar. También se enseñaba eso antes. Hoy en día no se enseña. Hoy en día ya dejaron bien marcado que en la escuela te enseñan letras y números. Punto. Te enseño a sumar. Punto. Eso es lo que dicen en la escuela. Lo demás que te lo enseñen en tu casa. Bueno, desde ahí tenemos que empezar a comprender, desde ahí está la clave de la empatía. Tenemos que empezar a comprender que ya no estamos en los mismos tiempos, los tiempos se van modificando, mejorando o cambiando. Entonces, cuando empecemos a comprender que no son los mismos tiempos, simplemente, pues ahorita, hace todavía un año, yo estuviera en el auditorio de la preparatoria y tuviera la gente, ustedes como papás y maestros, estuvieran ahí enfrente y estuviéramos de frente a 2 metros de distancia, platicando en persona. Sin embargo, ahorita lo estamos haciendo frente a una pantalla. Yo sé que están ahí, pero yo le estoy hablando a una pantalla. Tengo que ir tolerando esas nuevas normalidades. Tengo que ir aceptando esas nuevas normalidades. A medida que yo vaya tolerando y aceptando esa misma medida, es cuando yo empiezo a tener la empatía. De igual manera, papá, a medida que tú sepas que no estamos en los tiempos cuando tú eras niño, a esa medida tú vas obteniendo una verdadera empatía para la educación. Ok. Una de las cosas que se da, aquí que se da, la clave de la empatía, un ejemplo muy claro. Los alumnos o los hijos, a las últimas personas que les dicen cuando le pasa un problema, normalmente, no estoy diciendo que esto es una regla general, normalmente, a las últimas personas que los hijos les dicen cuando tienen un problema, es a los padres. ¿Por qué a las últimas personas que les dicen son los padres? Los últimos que se enteran de que su hijo tuvo un problema son los padres. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que los regañen. ¿Y qué creen que sucede? Pues sí los regañan. Sí los regañan. Pero ¿qué está aquí? Les voy a decir la clave. La clave, ustedes tienen, el regaño es inevitable. ¿Por qué? Porque es una reacción de ustedes. O sea, no se lo esperan. ¿Qué? ¿Cómo que te patearon la mochila? Se sorprenden. ¿Cómo que te arrancaron la falda? ¿Cómo que te patearon? ¿Cómo que te robaron el dinero? Entonces se sobresaltan porque ¿cómo es posible que a mi hijo le esté pasando esto? No es posible. ¿Qué hacemos? Pero como lo hacen de una manera tan sorpresiva, lo hacen de una manera tan exaltiva, de una manera que es que a ti no te puede estar pasando eso. Es que tú, ¿por qué no hiciste algo para evitarlo? Como no se lo explican, como es algo que no están entendiendo, no. Como dicen los papás, no les cabe en la cabeza, reaccionan de esa manera. Lo que ustedes tienen, hasta ahí vamos a ver, lo que ustedes tienen que terminar de hacer es, sí, me exalté, sí, me enojé, pero porque a mí no me gusta que estés en esta situación. Sin embargo, yo voy a ser la primera persona que te voy a ayudar a resolverlo. En ese momento, ustedes están aplicando la empatía. O sea, les están diciendo, pero no te preocupes. O sea,
se van a exaltar porque es algo sorpresivo, es una emoción, pues, es una emoción. La emoción es el resultado que tiene del exterior, las personas, pues, por ejemplo, cuando te pega el sol, cuando truena algo, ay, así, es una emoción, pues, una emoción, una respuesta hacia algo del exterior que tiene el cuerpo. Entonces, si nos viene a decir el hijo que le pasó algo, que lo dañaron en algo, que le hicieron algo, pues va a ser una emoción, va a ser una respuesta. Los hijos tienen miedo porque va a decir, esa respuesta sorpresiva de mi papá, aparte que me va a regañar, a lo mejor hasta me pegan. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es tratarlo empáticamente. Se van a sobresaltar porque no lo van a poder detener esa emoción. Pero ¿qué hacer? Cuando estén sobresaltados, cuando estén preguntando eso, hay que decirle de una manera consciente. Pero bueno, yo seré la primera persona, qué bueno que me lo estoy diciendo, porque yo voy a ser la primera persona o la principal persona de ayudarte a resolverlo. Y en ese momento, de susto de sus hijos, pasa de ser un susto porque le estoy diciendo a mi papá lo que me pasó, y aparte que me robaron, o que me golpearon, o que me insultaron, o que me hicieron algo, aparte de eso, recibo un regaño, después de que fui víctima de algo, todavía llego con mi papá o mi mamá y recibo un regaño. Es por eso que es a las últimas personas que les dicen, pues, pero si ese hijo cuando está recibiendo el regaño y al mismo tiempo siente toda esa comprensión del papá y siente toda esa compañía, pero yo te voy a ayudar a resolverlo, y en ese momento se siente seguro el hijo o la hija, y en ese momento el hijo a la siguiente vez va a ser a la primera persona que le va a decir a los papás. Cuando el papá le diga, y sí, me enojo por lo que está sucediendo, o sea, no me enojo contigo, me enojo de la situación, pero te voy a ayudar a resolverlo. En ese momento el hijo crea confianza. Entonces, en ese momento se da la magia de la empatía. Me molesta porque estás así, hijo. No me gusta esta situación. ¿A quién le va a gustar que un hijo sea víctima de algo? A nadie nos gusta, ni que mi hermano, ni que mi papá. No nos gusta que un conocido de nosotros, y más si nuestro hijo, que sea víctima de algo, ¿no? De golpes, o de robo, o de asalto, o de lo que sea. Entonces, pues como no nos gusta, queremos actuar. Entonces lo que tenemos que hacer es, sí, si nos sobresaltamos y renegamos, pero al mismo tiempo hay que decirle, pero estoy contigo. Ahí es donde entra la empatía, pero estoy contigo. En ese momento, yo me estoy mostrando empático, y en ese momento deja de tenerme miedo, mi hijo, mi hija, y ya se siente protegida, y se siente en confianza, pues, se siente en confianza. Entonces, eso es cómo ir manejando la empatía como clave, y para lograr la empatía, para podernos poner en los zapatos del otro, como es, la clave es la tolerancia. ¿Por qué se están comportando los hijos así? ¿Por qué se están comportando ellos así? Hay que tolerar y comprender que no son los tiempos de cuando éramos nosotros niños o adolescentes, no son los mismos tiempos que están pasando ahorita los niños y los adolescentes. Tenemos que aprender otra cosa para ser empáticos, porque la empatía es la clave, como les decía, ¿no? El ser humano crece y aprende por medio de los sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos que son canales de aprendizaje, se le llaman canales de aprendizaje. ¿Cuáles son nuestros canales de aprendizaje? La vista, el oído, el olfato, el gusto y sentir, que le llaman la kinestesis o el tacto, pues el tacto. Entonces, al tiempo de la concepción, en el momento que la mamá ya dice, estoy embarazada, o ya el doctor determina, estás embarazada, en el momento de la concepción, de que ya se da, de que ya hay una persona en el vientre de una mujer, es el momento de la concepción, desde ahí, ese niño o esa niña empieza a aprender ya del exterior por medio del oído y por medio del tacto, de la kinestesis. Ya empieza a percibir por medio de la mamá si está estresante el exterior, si está relajado,
si en el entorno hay buena vibra, vibra amorosa, vibra tensa, estresante, y del oído, porque ya empiezan a escuchar. Desde el momento de la concepción ya empiezan los niños a ciertos meses, a ciertos días de concepción, que empiezan también a escuchar, empiezan a desarrollar el oído, empiezan a escuchar. Por eso no sé si se han fijado cuando están la gente embarazada, que escuchan algunas voces, ya sea de la abuela o del abuelo o del papá o de la misma mamá, se mueve el niño, se mueve, porque le da gusto, le da miedo o anda jugueteando, pero ya, por eso, porque ya empezó a aprender quiénes son los de su exterior, y empiezan a aprender escuchando y con la kinestesis, el tacto. Ok. El momento del nacimiento ya empieza a aprender con los otros sentidos, que es la vista, el olfato y el gusto. Es por eso que los niños saben cuando están en un lugar seguro y saben cuando lo trae la mamá. Normalmente los niños, la mamá es cuando llora menos, porque sabe que la mamá es la proveedora. Un llorido, un gritido y mi mamá rápido ya sabe que en ese momento ya me toca la comida. Un llanto, un grito, mi mamá ya sabe, es que es la hora que se va a dormir. Un grito, un llanto. Entonces, por eso los niños, como ya traen su olorcito, ya identifican el olor de su lugarcito, de su nidito o de sus papás, se sienten más seguros, se relajan más, van aprendiendo. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? El ser humano aprendemos viendo, escuchando, probando, oliendo y sintiendo, y principalmente ¿de dónde? De nuestra casa. Porque desde el momento de la concepción estamos en nuestra casa, ¿no? Al momento del nacimiento estamos en nuestra casa. Entonces, somos lo que somos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que olemos, por lo que probamos y por lo que sentimos en nuestra casa. Entonces, ahí es donde pregunto yo, ¿por qué decimos que la clave de una buena educación o de una mala educación está en la chancla voladora, en la chancla mágica? Si un niño es bueno o es malo, es porque un niño es como es, o somos lo que somos. Ya lo dije, lo repito, por lo que veo, lo que veo en mi casa, porque es donde aprendo. Los canales de aprendizaje son 5, por lo que veo en mi casa, por lo que escucho en mi casa, por lo que huelo en mi casa, por lo que pruebo en mi casa, por lo que siento en mi casa, por lo que siento en mi casa. Hace un tiempo, no recuerdo qué tanto tiempo hace, un niño humilló a otra niña, un niño como de unos 5 años, 7 años, 5 o 7 años. La humilló por pobre, por recursos, así dice la noticia. El papá agarra a ese niño y le cuelga un letrero y le pone y lo manda a vender chicles y dice, me mandaron a vender chicles porque humillé a una niña de bajos recursos. De entrada, ¿qué dice uno? Qué buena lección le está dando, qué buena lección le da el papá al hijo, le está dando una muy buena lección para que entiendan. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Si se dan cuenta, ahí está la clave, que el niño aprendió a humillar porque en su caso humillan. Porque el papá está humillando al hijo. Fíjense, mandarlo a vender chicles y colgarle un letrero. Punto 1. Pero dice, para que entienda y no humille. Punto 1. Lo establece como ir a mandarlo a vender chicles, lo establece como castigo. Y vender chicles no es un castigo. Vender chicles es una actividad digna. Que de ahí hay gente que saca su salario y bueno, es una actividad de un vendedor digna. Vender chicles no es de miserables. Y a ese niño fue el letrero, lo mando a vender chicles para que, o sea, le pongo el castigo, o sea, lo humillan de una u otra manera al colgarle
al colgarle el letrero, para exponerlo, lo está humillando. Entonces, el niño, ¿por qué humilló a la niña? Porque el niño aprendió a humillar, porque en su casa humillan. Entonces, no debemos de decir que antes éramos bien educados gracias a la chancla y que ahora son mal educados porque no se utiliza la chancla. No, la clave no está en la chancla. La clave está en que debemos de cuidar, empáticamente, debemos de cuidar qué es lo que debe de escuchar el niño, qué es lo que debe de ver el niño, qué es lo que debe de oler el niño, qué es lo que debe de probar el niño y qué es lo que debe de sentir el niño. El niño percibe un ambiente violento, el niño va a ser violento. Si el niño escucha gritos, el niño va a querer resolver todo a gritos. Si el niño escucha que todo es con malas palabras, él lo va a querer resolver con malas palabras. El niño es lo que es por lo que aprendió en su casa. Entonces, van a decir, ¿por qué uno es muy serio y por qué el otro es muy travieso? Porque acuérdense que sigue el estilo de crianza. Porque es como tú los vas tratando. Por lo general, el primer hijo se da esta normalidad, no es una regla totalitaria, ¿no? Pero por lo general, por usos y cosas mexicano, el primero es como que el intocable, lo pongo en una burbuja, cada 5 segundos, hasta ir a escucharlo, está respirando, todo está bien, hay que darle comida, hay que cuidarlo, no, que no tiente eso, está sucio, hierve 3 veces el agua, o sea, etcétera, llévalo con el tutor, llévalo acá, es extremadamente cuidadoso. Y el segundo, ya aprendemos que no hay que ser tan exagerados. Es por eso que por lo general el primero es el seriecito, el tranquilito. Conforme va creciendo también el más grande, le vamos dando esa responsabilidad de que tú eres el grande, hijo. Cuando no estoy yo, tú te quedas como jefe de la casa. De jugandito en jugandito, pero ya le vamos inyectando esa idea. Por lo general el más grande es el serio. Más chico es el travieso o el relajante. Que es el que le vamos festejando. Al primero que queremos el niño perfecto, pues lo vamos haciendo un niño perfecto. El segundo ya lo disfrutamos más. Es el que se hace más bribón, pues, entre comillas, travieso, pues, porque le festejamos más cosas, le festejamos que salte, que grite, que haga, que haga. Entonces, al final del día, el niño es bien educado o mal educado por lo que vio, por lo que escuchó, por lo que sintió, lo olió y probó en su casa y no por la chancla. ¿Qué sucede entonces con la chancla? Muchos dicen, es que a mí me corrigieron con la chancla y doy gracias a mis papás. Yo he escuchado que dicen eso. La parte de la chancla no es que era buena o mala educadora, era un recurso que se tenía antes, porque recordemos que antes era normal que se tuvieran 6 hijos. Estamos hablando de 1970, 1960, en los 60, en los 70, en los 80 todavía, en los 80 se tenían 4 hijos, tenían 5 hijos, y era normal porque era una familia. Para realmente sentir que era una familia, tenían que haber 6, 7 personas en una casa, pues niños y adolescentes, adultos. Se tenía que ver eso para ver si una familia. Entonces, ¿qué sucedía? Que la mamá pues tenía hijos chicos, 5, 6 años, 3, 4 años, otro de 2 años, y al que traían brazos. ¿Y qué sucedía? Como usos y costumbre del mexicano, era que la mujer se quedaba en casa, era la ama de casa. El hombre se iba a trabajar. Entonces, se quedaba la mamá con los niños, con los 3, 4 niños, más el que traía en brazos, y como lo traía en brazos, pues con de la izquierda traía el niño y con la derecha batía la comida. Le daba vuelta al caldo, le echaba los condimentos con la derecha, o le batía ahí el arroz. Entonces, ¿qué sucedía? La izquierda la traía ocupada porque traía al niño, la comida, o lavando los trastes. ¿Qué sucedía? Niño, deja ahí, niño, esto, no te vayas a salir, no te vayas.
Si te vas, Tepe, como ya traía las manos ocupadas, porque tenía que hacer la comida, porque llegaba el marido, y pero también tenía que cuidar al niño. Si veía que el otro se le iba a salir, ¿qué era? Utilizaba la chancla voladora y sale, la aventaba. La chancla. No nos bien educaron o mal educaron por la chancla. No, la chancla solamente era un recurso que se utilizaba. No que gracias a la chancla somos buenos hijos o malos hijos. Porque ¿quién va a querer ver a su hijo golpeado? ¿Quién va a querer ver a su hijo maltratado? Entonces los papás no le pegaban a sus hijos por verlos maltratados. Era un recurso que se utilizaba. No había tanta información tampoco. Entonces era un recurso decir, hasta aquí. Lo vuelves a hacer, hay una consecuencia. Era como mostrarles que había una consecuencia. Pero no es que la chancla sea la milagrosa. Y repito, hay que tener empatía. El niño es como es, hay que ser empáticos. Empáticos, hay que ponernos en el zapato del niño. No es posible que ya tenga 8 años viendo lo que ve en casa, escuchando lo que escucha en casa, oliendo lo que huele en casa, probando lo que prueba en casa y sintiendo lo que en casa, y digamos que el niño es un mal educado y que me salió grosero. No te salió grosero, te salió por lo que aprendió en tu casa. Entonces eso tenemos que entenderlo, lo que decía. ¿Cómo voy a ser empático? Entendiendo y tolerando. Ah, ahora entiendo por qué es así. Ah, empiezo a tolerar. El que se lleva se aguanta. Ah, es que aquí gritamos y quiero que él no grite. O sea, todos los esposos lo resuelven gritándose, aunque resuelvan. Es que nos gritamos mucho, pero sí lo resolvemos. Ah, entonces, ¿por qué te molesta cuando tu hijo grita? Él así aprendió a resolver las cosas. Entonces, a medida que tú vayas comprendiendo que el niño es por lo que ya escuchó de ti, por lo que ya vio de ti, por lo que olió de ti, por lo que sintió de ti, cuando ya lo empieces a entender, lo empieces a comprender, vas a empezar a utilizar la empatía, te vas a poner en su lugar. Y poniéndose en su lugar, vas a ir remediando las cosas. Bueno, hijo, es que nosotros gritamos y gritamos, pero por medio de tus actos me doy cuenta que no es la mejor manera, o tú no lo hagas. Entonces, ¿por qué ustedes gritan? Porque desgraciadamente a veces los adultos no nos damos cuenta de que no arreglamos las cosas de la mejor manera, pero tú no lo hagas. Como muchas familias hacen. Muchas familias permiten que los hijos, por ejemplo, vean los Simpsons. ¿Pero qué hacen? Permito que vean los Simpsons, me han dicho, permito que vean los Simpsons, pero les digo, pero tú no hables como hablan ellos. Y sí funciona, sí funciona. Ellos comprenden de que no porque los Simpsons digan groserías o tengan una estilo de actividad adulta, pero los ven los niños porque son caricaturas, no quiere decir que ellos también tengan que hacer. Y le hago entender al niño que no porque el vecino sea de tal o cual manera, él también lo va a hacer. Entonces, a medida que nosotros comprendemos esa parte, hacemos empatía y ahí es cuando le vamos a empezar, ahí es cuando vamos a empezar a educar de una manera de diálogo, de diálogo, de diálogo, de diálogo, de diálogo. Recordemos una frase. A mí me gusta mucho el café y me gusta mucho decir esta frase, ¿no? El día es como el café. Tú decides cómo tomarlo. Tú decides cómo tomarlo. Otra frase que me gusta mucho es que nada te quite el sueño. Nada más lo único que te quite el sueño, que es una taza de café. En la vida diaria, como lo decía ahorita al inicio, ¿a dónde voy con esto de las frases del café? Les voy a decir a dónde voy. Ahorita les decía al inicio que hay emociones y sentimientos, y que las emociones es lo que siente nuestro cuerpo de alrededor, lo que vemos, escuchamos, olemos, probamos o sentimos del exterior, como ahorita un tronido, o el sol, o salgo, ¡ay, ya está haciendo frío! Entonces, la reacción hacia el mundo exterior es una emoción, y esas emociones nos van haciendo crear un sentimiento. En las emociones no tenemos control. ¿Por qué? Porque es una reacción del cuerpo a protegerse. El exterior es una emoción. Pero en los sentimientos sí tenemos una decisión. Sí tenemos una decisión. Entonces, la vida es como una taza de café. Tú decides cómo tomarla.
Pues tú decides cómo ir teniendo esos sentimientos, Si hago que me traiga con coraje todo el día porque todo el día hizo calor, o simplemente saber que es agosto y septiembre, y en Obregón, siempre en agosto y septiembre, hace mucho calor. Tenemos que irnos acostumbrando. Entonces, la decisión está en nosotros. Si me va todo el día de malas, o decir, como decían los viejitos cuando se saludan, ¿no? Que es julio o agosto, ¿no? Y se saludan los viejitos y normalmente dice uno, le dice al otro, ¿cómo hace calor, no? Y le contesta el otro, ¿no? ¿Y cuándo has visto que en Obregón, en el mes de julio o en agosto, haga frío? Le dice. Entonces, la vida es como una taza de café, tú decides cómo tomarla. Tú decides si comprendes que en Obregón los meses de julio y agosto es un infierno, o tú decides si eso te va a traer de malas. Y el andar de malas vas a conseguir puros problemas. A medida en que tú decidas conscientemente, en esa medida vas a comprender y vas a ser empático con los demás. Vas a ser empático porque vas a decir, él es feliz porque él decidió ser feliz, porque él sí está presente, que en Obregón, en el mes de agosto, de septiembre, de julio, hace un calorón. Y ella lo entendió, y él, como ya sabe que no va a cambiar las cosas, él prefirió ser feliz. Entonces, a medida en que yo soy consciente de lo que yo estoy decidiendo, de que mis sentimientos es una decisión mía, a esa medida voy a entender a los demás, voy a ser empático. Bueno, en Obregón, desgraciadamente, tenemos el primer lugar, en Obregón, tenemos el primer lugar en violencia, en suicidio y en adicciones. Y esto se da porque en la casa, normalmente en la casa, ya ahorita los papás salen a trabajar y por lo general nada más hay uno o dos hijos hay. Entonces, siempre los hijos pues van y los dejan, que los cuide la abuela o que los cuide una tía o que llegue alguien a cuidar a los niños y a los niños los entretiene. Antes, en las casas, siempre en todas las casas, en los patios, había patios y había árboles de guayabas, árboles de mango, árboles de yoyomos. Resulta que hoy, con unas, aparte que están en las casas, ya no existen esos patios como existían antes, porque como hay mucho robo, ya las bardas están hasta arriba y ya mejor a veces los techan y esos patios se convirtieron en el cuarto de lavado. Ahora esos cuartos es donde la mamá atiende, lava, todo. Entonces, antes nosotros podíamos salir, ¿a qué voy con esos árboles? Porque uno salía, jugaba en el patio, en árboles, salía uno a la calle. ¿Por qué podía uno salir a la calle? Porque en la calle no había tantos carros, estamos hablando de 1990 hacia atrás, ¿no? De 1990 hacia atrás. Uno podía salir corriendo a la calle, no había ningún problema, porque los únicos carros que pasaban por la cuadra, estoy hablando de los barrios, pues era nada más del vecino que iba llegando a estacionarse allá a su casa, o del vecino que iba saliendo. Era el único carro que pasaba, entonces no había ningún problema, no había tanto peligro de accidentes, pues, de carros. Entonces antes podíamos salir a correr. Entonces esa energía que traíamos, la gastábamos saliendo a correr, a cortar mangos, guayabas, yoyomos, o en el patio a jugar, a las canicas, al trompo, a los carritos, a la liga, o afuera, pues, antes que jugábamos a la roña, al bote de pateado y cosas así, ¿no? Bueno, ahí quemábamos energía. Desgraciadamente hoy en día, pues no, como les decía, los patios son un cuarto de lavado. ¿Por qué? Porque aparte que son más chicas las casas, pues tenemos miedo que se metan a robar y las bardeamos, las techamos, ¿no? Y a la calle, pues pocas veces permitimos que salgan los niños o no salen. Por ahora sí pasan muchos carros, muchos carros. Allá hay muchos carros. Entonces hay mucho peligro.
Entonces, pero el niño sigue teniendo esa energía. La energía del ser humano es la misma de hace 2000 años, de hace 1000 años, de hace 100 años, ahorita en la actualidad. La energía es la energía del ser humano. Y hoy no tienen oportunidad los hijos de quemarla. ¿Qué hacen? Esa ansiedad, ¿qué hacen? Pues con el celular. Y antes, lo que nosotros quemábamos esa energía corriendo, a veces luchando, o haciendo diversidad de juegos. Jugamos ahí igual al béisbol o al fútbol. Quemamos energía físicamente, movíamos todo el cuerpo y hasta que nos cansamos. Hoy en día no, nada más mueven 2 dedos, porque le están moviendo al celular o a la tablet. Nada más mueven 2 dedos. Entonces imagínate toda esa ansiedad que les causa. Y esa ansiedad que les causa se convierte, como tienen mucha energía y están ansiosos y no saben cómo sacarla, entonces le está causando conflicto porque ni ellos saben qué está sucediendo con ellos. Eso, ¿cuál es el siguiente paso? Pues llegan a la violencia. Por esa energía, cómo usarla, cómo sacarla. Entonces, lo único que, en lo que se entretienen, más o menos se distraen un poco de esa ansiedad, con el celular. Pero llega un momento que ya en el celular les basta. Entonces, por eso hoy en día los papás, ¿qué hacen? Les compran celular, les pagan internet, les pagan el Netflix, les pagan esto, les pagan otro, porque van ahí nada más ahí para que se entretengan. Pero la ansiedad, ahí está, la ansiedad está la ansiedad. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento que la tienen que sacar. Y por lo general la sacan, desgraciadamente, pues siendo violentos o suicidándose. Se da mucho. Y el suicidio, señores, no es porque es una persona tonta y no es porque es una persona violenta. Simplemente se fue acumulando cosas, fue acumulando. Y a veces decimos, oye, ¿por qué se suicidó? Porque le quitaron el celular. No más por eso. Y a veces, ¿y por qué se suicidó? No, porque lo cortó el novio, lo cortó la novia. No más por eso. No, la gente no se suicida porque le quitaron el celular. La gente no se suicida por un regaño. La gente no se suicida porque la cortó el novio, la cortó la novia. Ese es simplemente la gota que derramó el vaso. La gente se suicida porque ya trae acumulado muchas cosas. Y ahorita, desgraciadamente no tienen los niños y los adolescentes no tienen la oportunidad que tuvimos nosotros de corretear en la calle, porque no había tanto carro, de corretear en los patios, de subirnos a los árboles a cortar frutas. No tienen esa oportunidad. Entonces, esa energía ahí sigue en su cuerpo, esa energía sigue. Y como no saben ni qué está sucediendo, y no es culpa de ellos. Entonces, un suicidio no es por tontos ni por valientes. No saben qué está sucediendo, no están canalizando su energía. Entonces, se están llenando. Es como una olla express. Si no tiene una escapatoria, si no tiene una válvula de escape, va a tronar. Y desgraciadamente, o truena siendo violento, o truena suicidándose, o truena con drogas, porque ahí se refugia. Porque las drogas, ¿qué hacen? Con las drogas canaliza esa energía. O lo relajan, o le da por hacer actividades, porque se siente actividades. Pero ¿qué hace? Pero él asocia que lo hace mejor persona es la droga. O lo tranquiliza y lo hace mejor persona, o le da, o siente esa energía de la droga y se pone a hacer algo productivo. Pero él siente que la respuesta es la droga. Simplemente la droga es un puente que desgraciadamente, como él lo tiene mal canalizado, ese puente, pues lo va a llevar a una adicción y esa adicción lo va a llevar a otros problemas. Y al final de cuentas, ahorita, el estilo de que también en eso tenemos que comprender. ¿Por qué tanta drogadicción? ¿Por qué tanto suicidio? ¿Por qué tanta violencia? Porque traen una energía. Es muy pequeñita la válvula de escape que tenemos. Ahorita los adolescentes y los niños, es muy pequeñita esa válvula de escape. Es nada más mover los dedos gordos. Es su única válvula de escape. Entonces, traen esa energía. ¿Cuál es otra válvula de escape? Pues gritan, bueno quiero. Empiezan a llorar. Ya vas a llorar otra vez. O sea, esas son las válvulas de escape que están teniendo, pues.
que llega un punto en que ya no son suficientes ni mover los dedos, ni el gritar, o el totalmente quedarse callado. Ya no es una válvula de escape, ya no es suficiente, y explotan de alguna otra manera, con violencia, suicidándose o drogas. Entonces, ahí, a esa medida que vayamos comprendiendo como padres, vamos a poder también, primero, como decía, para ser empáticos hay que comprender, tolerar. Ah, ya sé que por eso es. Ah, entonces ya sé por dónde entrar, ya sé cómo canalizarlo. Ah, veo muy ansioso este niño, lo veo muy violento, muy contestón, muy gritón, muy grosero. ¿Saben qué es? Es la energía, del exceso de energía, que la valvulita está muy pequeña. Entonces busquemos una válvula más grande. ¿Y cuál es la válvula más grande? Pues meter un equipo de béisbol, un equipo de fútbol, llevarlo con un balón y irme a jugar con él ahí enfrente al parque, o buscar un lugar, una cancha X. Esa es una de las soluciones. Démosle una válvula más grande a esa olla express que es su hijo. Trae mucha energía. Esa olla express que es su hijo. Hay que ponerle una válvula de escape más grande. ¿Y cuál es la válvula de escape más grande? Pues llevarlo a jugar béisbol o llevarlo a jugar fútbol. Ya sea meter un equipo o nosotros ir a jugar con él. O armar un equipo como los que armábamos antes, ¿no? De esos equipos improvisados entre los vecinos. Ok. Sigue otro punto que es tenemos el tiempo medido. Otro punto, el de muy eficaz, el de la operación mochila. Normalmente la operación mochila, ¿qué es? Pues reviso la mochila a ver qué trae adentro. Si trae aparte, porque a lo mejor lo que traen son libretas y lápices, pues, plumas. O, aparte de lápices y plumas, ¿qué otra cosa le está echando a la mochila? La operación mochila es revisar qué traes o qué no traes en la mochila. Pero la revisión mochila la debemos de hacer desde casa, no esperar a que si lo hace o no lo hace la escuela, o que si lo hace o no lo hace la autoridad municipal, la policía, el gobierno, lo que sea. No hay que esperar, hay que hacerlo nosotros. Nosotros en nuestra casa hay que hacer la operación mochila. Pero más que la operación mochila, de que si trae libretas o no trae libretas, la operación mochila, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te está yendo en la escuela? ¿Por qué no te gusta ir a la escuela? ¿Por qué no te gusta? Muchos no quieren ir a la escuela porque dicen, porque no le entiendo. Entonces, hay otra cosa. Los hijos no es que sean burros, ni que tengan déficit de atención. ¿Saben qué es lo que sucede? Que debemos de entender cuál es nuestro canal de aprendizaje más fuerte. Recuerda que ya lo he dicho 20,000 veces. Tenemos 5 canales de aprendizaje. Aprendemos viendo, aprendemos oliendo, aprendemos probando, aprendemos sintiendo y aprendemos escuchando. Pero hay alguno, pero normalmente tenemos uno más desarrollado que los demás. Por eso a veces dicen, es que yo soy muy olfativo, es que yo soy auditivo, es que yo soy visual, yo soy kinestésico. O sea, yo aprendo practicando o rápido siento la vibra, la buena vibra, la mala vibra, si es buen momento, si esta persona es buena, si esta persona es mala. Hay gente que tiene más desarrollado un canal de aprendizaje en un sentido. Lo que tenemos que hacer, que a veces queremos poner atención y yo realmente no soy auditivo y quiero poner atención al maestro y por más que me esfuerzo, lo único que consigo es desesperarme y molestarme, porque por más que quiero escuchar, no entiendo. Entonces tengo que primero entender cuál canal de aprendizaje es el dominante, pues, porque hay algunos que son, como les decía, visuales. Pues no es que el hijo tenga problemas de déficit de atención, no es que su hijo sea burro, tonto, etcétera, etcétera, como los mal etiquetan. No. ¿Qué es lo que sucede? Que no se ha dado cuenta el niño o el hijo o el adolescente, no se ha dado cuenta cuál es su canal de aprendizaje dominante. Cuando se dé cuenta cuál es el canal de aprendizaje dominante, en ese momento va a aprender, se le va a hacer las cosas más fáciles, porque a lo mejor el canal de aprendizaje es estar viendo. A lo mejor su canal por la manera de estar viendo las cosas, su canal de aprendizaje es estar escuchando. Entonces, hay que ver cuál es el canal de aprendizaje.
a esa medida, y eso ayuda mucho, a esa medida aprendemos más, y eso ayuda mucho desde casa, en la operación mochila, ayudémosle a nuestros hijos, si sale con ganas, si no sale con ganas de casa. Como le decía ahorita, el hijo no le va a querer contar muchas cosas porque ¿para qué se me va a regañar? O sea, si le digo me gusta una niña o me está gustando un niño o un muchacho, una muchacha, me van a regañar porque me van a decir, hey, vas a la escuela, no ponerte de novia. O nomás que me repruebes por andar de novio. Así, ¿no? Entonces, ¿para qué le digo? Entonces, por lo general, sus hijos primero van a decir, todo bien, sí, me siento bien. ¿Por qué no te gusta la escuela? Por lo general, es que no le entiendo al maestro, es que el maestro me explica bien. Entonces, por lo general siempre dicen ellos eso. Pero entonces ahí empezamos nosotros a comprender, entonces ya para llegar a ser empáticos, pues, no le gusta ir a la escuela porque no le está entendiendo. Y ahí ya nos damos cuenta de porque no está utilizando su canal de aprendizaje dominante. Entonces, ya estamos dándonos cuenta que el malestar que tiene su hijo es porque no le gusta ir a la escuela. Hay que ver entonces cómo resolver para que le empiece a gustar a ir a la escuela. Y recordemos, del regaño, si no te contestas del regaño, pues acuérdate, detrás del regaño va, pero yo voy a estar siempre contigo, cuenta conmigo siempre, para que él vaya sintiendo más confianza y conforme vaya pasando el tiempo, él vaya adquiriendo más confianza y le empiece a platicar todo, todo. A esa medida va a ser una revisión mochila exitosa, porque le está revisando la mochila que se cuelga, pero la mochila que también trae aquí en su cabeza, la mochila que trae en su corazón. Esa medida, empáticamente, esa medida que usted aplique la empatía, él le va a mostrar la mochila que se cuelga, la mochila que trae en su cuerpo y la mochila que trae en su cabeza. Entonces, por eso es la importancia de la empatía. Otro de los tips que les voy a dar aquí, siempre cuando trates de educar a tu hijo, a tu hija, trate de educarlo construyéndole un futuro. A veces caemos en el error de nosotros curarnos un pasado. No, es que yo le voy a comprar todo porque a mí me hizo falta todo. A todos mis amigos, a todos mis compañeros les compraban las mejores mochilas y les compraban los mejores uniformes y los mejores tenis. Y a mí no me compraban. A mi hijo no le va a hacer falta nada. No te estés curando un pasado. No te estés curando un pasado. Mejor constrúyele a él o a ella, constrúyele un futuro. Tú no te cures un pasado. Tú ya pasaste por ahí. Te tocó abundancia, te tocó carencia. Ya pasaste. Ahora le toca a tu hijo. A tu hijo construyele un futuro. No te estés curando un pasado. No te estés curando el pasado en tu hijo. Constrúyele un futuro a tu hijo. Construyele un futuro a tu hijo. Ahí está el otro tip. Constrúyele futuro a tu hijo. ¿Cómo le vas a construir el futuro a tu hijo? Aprendiendo tú, como papá, como mamá, y enseñándole a tu hijo que tiene que ser feliz con lo que tiene y no infeliz con lo que no tiene. Es muy difícil tenerlo todo. Podemos tener mucho dinero, pero podemos sentir que nos sentimos solos o con carencias. O podemos no tener muchas cosas económicas, pero tengo familia, me siento a gusto con mis papás son buena onda, mis amigos son buena onda, o hay un niño, una niña que me gusta. O sea, no habrá dinero, pero hay cosas que me hacen feliz. Entonces, hay que comprender nosotros como papás y enseñarle a nuestros hijos y nuestras hijas que tenemos que ser feliz con lo que tenemos y no infeliz con lo que tenemos. Entonces, hasta aquí, pasemos a preguntas, respuestas, opiniones, y ya para no pasarme yo con el tiempo, ya les dejo que ustedes decidan si seguimos o hasta aquí mi intervención. Me hizo a mí reflexionar, me movió un poquito el tapete, me hizo recordar a mi padre también, cómo nos formó a nosotros, siendo 10 hijos, ¿verdad? Y cómo mi padre a los 94 años, él no quería
ya murió, no quería morir mi papá a los 94 años, porque se sentía a gusto, pues, 10 hijos, y los fines de semana nos juntábamos, nos abrazábamos, convivíamos. Pues es obvio que los padres, al ver todo eso, pues no se quieren ir, porque están plenos, pues, están con vida. Entonces sí, me llegó todo eso, que sí, el ambiente dentro del hogar es fundamental, un ambiente sano, mental y físico, ¿verdad? Es sumamente importante, y sí, eh, estamos todavía, nos vemos todavía. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Joaquín, hay dos preguntas, Joaquín, pero tienen mucha relación, te las voy a leer. ¿Sí, Joaquín? Sí, sí, sí. Bueno, sí, Adelante. dice una pregunta, ¿es posible cambiarlos? Ahí está. ¿Es posible cambiar los hábitos que tienen los jóvenes actualmente? Y la otra que tiene mucha relación dice, ¿cómo competir como padres contra la tecnología en los jóvenes? Dos cosas, no busquemos cambiar los hábitos de los jóvenes, mejorarlas. O sea, como les decía ahorita, ya estamos en otros tiempos de cuando nos tocó a nosotros. Es nada más ir empatándolas, ir mejorándolo. Y lo otro no es, ¿cómo era? La segunda, competir con la tecnología. ¿Cómo es? Sí, la segunda es cómo competir como padres, pues, contra la tecnología, que está muy arraigada en los jóvenes, pues. Sí, no, pues, sí. No hay que competir, no hay que Están competir muy metidos, sí. Sí, sí, sí. Y lo que es no es competir, es simplemente irnos adaptando, irnos sí, acercando un poco, porque, pues, como dice el dicho, antes como antes, ahora como ahora, pues ya esto está encima, ya nos estamos basando por medio de WhatsApp, Facebook, ya está encima, entonces ya es el TikTok, y ya es irnos adaptando, y por medio de eso ir acompañándolos ya, pues, ir acompañándolos, y sí, poco a poco, a lo mejor hacia dónde va, de cómo lugar, cómo competir, puede ir en base a lo que yo decía, mira, los voy a llevar a un campito, los voy a llevar a jugar, o mira, compré este balón, vamos a calarlo, compré este guante y este balón, vamos a calarlo, o sea, de una u otra manera engancharlo, para jalarlo un poco a las actividades que hacíamos antes, como les decía, para liberar un poco de presión y tranquilizar esa ansiedad que tienen ellos de una manera natural, y de esa manera le estoy ganando a la tecnología, la estoy compitiendo y le estoy ganando. Pero al mismo tiempo no se la vamos a poder erradicar, no podemos luchar para erradicarla, ya está con nosotros, ya es parte de nuestra vida, pues ya es parte de comunicarnos por medio de WhatsApp, ya es parte de publicar por medio de Facebook, de compartir qué hago y lo que no hago, mis gustos y mis disgustos, y disfrutar, divertirnos por medio de los TikTok, o yo hacer reír a mis amigos por medio de hacer videos de TikTok. Eso ya está. Entonces, eso no buscar erradicarlo, pero sí engancharlo de también que haga actividades, las que se hacían antes con mucho éxito, que siguen siendo exitosas, aunque estemos en otro tiempo. No dejan de ser las mejores actividades, de irnos a jugar, a pegarle una pelota, ya sea de fútbol o de béisbol, a ir a nadar, sea balneario o en natación, etcétera, etcétera, de los juegos que siempre teníamos, pues, los tradicionales. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues agradecerte, Joaquín, tu conferencia, y también agradecer a José Ramón por la colaboración que tuvo para enlazarnos. Y pues bueno, cedo la palabra al subdirector académico, Adolfo García Leiva. Adelante. Sí, pues Adolfo. como decíamos ahorita, ¿no? Nos remontamos a nuestros tiempos y hacer un análisis, pues, que cómo es el adolescente hoy y cómo fue antes. Y ahí deberíamos de hacer un análisis, ¿no?
nosotros como CEBETA, como Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, pues estamos convencidos que la atención con los padres, la relación que debemos de llevar, pues es muy importante, ¿no? Y más en estos tiempos de pandemia. Ahora la escuela, vamos a decir así, está más cerca de casa. Debería del padre, pues, estar más cerca del hijo. La atención debe ser una atención, así como lo dijo el psicólogo Joaquín, de empatía. Comprender a nuestros hijos en la situación en que está trabajando, en la situación en que cómo está aprendiendo. Diversas dificultades. Quizás no tiene los medios tecnológicos. Quizás no hay dinero en casa para comprar internet. Por eso nosotros, psicólogo Joaquín, te agradecemos. Creo que eres una persona ya casi de casa, ¿no? Porque siempre nos Sí. ¿no? con otros programas, ¿no? Ajá, así es. A nombre de la directora de la escuela, Clarisa Márquez Galaviz, ella le apuesta mucho, Joaquín, a la escuela. a desarrollo, a la formación integral de nuestros alumnos. Padres de familia, tenemos confianza en ustedes que nos van a ayudar en esta situación, pues, en la que estamos trabajando. Sabemos que es difícil, pero este muchacho, ese hijo que tienes ahí en casa, pues debe de desarrollar esas habilidades de autoaprendizaje. Y queremos, padres de familia, que tú nos ayudes. Así como Joaquín, el psicólogo, nos está ayudando. ¿Sí? Entonces, pues a nombre de toda la comunidad estudiantil, a nombre de los padres de familia, el psicólogo Joaquín Eduardo, te presentamos, te otorgamos este reconocimiento por haber impartido la conferencia virtual, la empatía, una buena herramienta para una adecuada educación. En este marco de escuela para padres, que atinadamente, pues, dirige nuestro compañero licenciado Arturo Lagarra Leiva. Muchas gracias. Pues para mí es un gusto, gracias a ustedes, con el gusto de siempre. Y aquí estoy para servirles con mucho gusto. Muchísimas gracias, Joaquín, muchísimas gracias, de verdad. Ahí vamos a estar en contacto. Muy bien. José Ramón.